Vamos a continuar. ¿Se acuerdan? Hola, ¿se acuerdan que habíamos hablado la última vez? Nos quedamos en la historia de Deborah. Ya fueron pasando varios shofetim, varios jueces, después de la época de Yoshua. Llega la época, ¿cómo estás, Miriam? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Llega la época de los shofetim, jueces. No era una categoría de neviut, de profeta, una categoría menor, pero también los jueces eran gente muy grande, gente de mucha categoría, gente de Talmidei Jajamim. Y no solamente hombres, sino que también vimos que algunas mujeres, ya empezamos a ver en la historia de Deborah Nevía. Y antes de Deborah y es una cosa que se daba cuando el pueblo otra vez se aflojaba en Torah y empezaban a acercarse a la idolatría, es donde venían otra vez y volvían a dominar los enemigos. Y era una cosa, así era siempre, era automáticamente, pero la gente a veces no entendía a Israel y otra vez se volvían a alejar. Y por lo tanto, después llegó Deborah Nevía, que fue una mujer, una shofet, era una jueza y a su vez tuvo la capacidad de llegar hasta la Nebuá. Fue una de los más, la profecía de los más grandes jueces, porque era un juez que ya tenía incluso Nebuá, profecía, una jueza. Entonces, Deborah Nevía, dijimos que ella enseñaba, y no en su casa, ni adentro de un Betagneset, sino que en el árbol, abajo de un árbol. Uno de los motivos era para que no sea Ijud, que no se quede sola con un hombre, y para que todos vean. Y venían Jajamim a estudiar con ella, venían gentes que tenían algún problema o alguna pregunta de Torah, ella era la que dirigía. Es algo raro, ¿no? Porque no se ve hoy en día cosas así, pero era una mujer que ella dirigía al pueblo de Israel. Entonces, vino Hashem, vino Dios, y le dijo a Deborah que ya era el momento de vencer a un rey, que se llama el rey Yabín, un rey que se levantó otra vez contra el pueblo de Israel y los sometieron al pueblo judío. Y tenía un general que era algo tremendo, se llamaba Sisera. El general era muy fuerte y tenía un ejército muy grande, y por eso el pueblo de Israel estaba sometido. Akadosh Baruj Hu le dijo a Deborah que ya era momento de vencer a este general. Estamos hablando en los años 1107 al 1067 antes de la era común, ¿sí? Para que nos ubiquemos más o menos en el tiempo, del 1107 al 1067, que sería del 2654 al 2694 en nuestra cuenta. Entonces, 2654 hasta el 2694. Estamos hablando de esos 40 años que hubo, esto pasó en esa época. Y estamos en el Perek Dalet, para también entender. ¿Okay? Entonces, ella, cuando recibió esa nebuá, esa profecía, le manda un mensaje a su esposo, que no estaba con ella, se llamaba Barak ben Abinoam, que no estaba en ese momento con ella. Y le manda a decir, él se encontraba lejos, para decirle que Hashem le había revelado que debían salir a guerrear ahora contra Sisera. Y no con un ejército increíble, grande, no, con un ejército normal de 10.000 hombres, no más. Algo insólito, porque vamos a ver que era Sisera, habíamos dicho que tenía 900 tanques de guerra de acero, eran los carrozas de acero, que era lo que hoy serían 900 tanques de acero, y Israel no tenía ni uno. Y nada más, preséntate con 10.000 hombres para pelear contra Sisera, es todo. Sisera era el comandante del ejército del rey Yabín, era de los kenanitas y era el comandante del ejército de ese rey que se levantó ahora contra Israel. Ese rey ya había sido derrotado en tiempos de Yoshua, pero después se volvió a levantar con un ejército y con un general tremendo que era Sisera. Entonces le dijo que solamente se presentaran con 10.000 hombres y de 2 tribus, que no vayan todo Israel a pelear, solamente de la tribu de Naftalí, que era la tribu a la que pertenecían, de la tribu también de su esposo, de Barak, y junto con la tribu de Zebulún. 2 tribus solamente, 10.000 hombres para pelear contra
todo el ejército que traería el general Sisera. Ok, entonces le dijo, reúne 10.000 hombres en Har Tabor, el monte Tabor. En el monte Tabor, ahí en la cima del monte que era la montaña. Palmas y el edificio Monte Tabor. Sí, justo ahí. Entonces, en el Har Tabor, en el monte Tabor, que reúna 10.000 hombres, era una montaña que quedaba justamente entre la tribu de Zebulún y la tribu de Isahar. Ahora les voy a mostrar el mapa. Era exactamente, acá si lo ven, este es el mapa, y acá está, esto que ven acá es el Yam Kineret, ¿no? ¿Ok? Y acá es Zebulún, la tribu de Zebulún, acá está la tribu de Asher, Naftalí, exactamente acá. Ahí que se reúnan en ese lugar, en donde está exactamente entre la tribu de Zebulún y la tribu de Isahar, que se reúnan todos en ese lugar. Así le dijo Akadosh Baruj Hu. Entonces, y le dijo algo más. El general, así en la nebuá, en la profecía, que ese general Sisera, en verdad no va a querer salir a guerrear. Pero van a venir los astrólogos, que eran los consejeros de él, y ¿por qué? Porque le van a decir que no salga, que no es una época de suerte para él. Pero él, de todas maneras, Dios le va a poner en su corazón de que salga igual, aunque le digan que no, porque sí le van a decir que no, porque sí vieron en las estrellas que no era su momento, pero no obstante, Dios le va a poner, así le dijo a la Nebuá, Dios le va a poner que salga en la cabeza, que salga de su ciudad fortificada al campo de batalla, cerca, ahí donde está el Har Tabor. Abajo, en el monte Tabor, abajo hay un arroyo, no era un río, era un arroyo, se llama el arroyo de Kishón. Ahí juntos se van a parar todo el ejército de Sisera y lo voy a entregar en tus manos. Así le dijo Dios a Deborah. Entonces Deborah le mandó a decir eso a su esposo, que reúna un ejército de 10.000 soldados para pelear. Ella misma no tenía intención de ir a la guerra, ella era una profetisa, no es que iba a ir a la guerra, pero el esposo tenía un poco de miedo. Acá van a ver, estos son otra vez el mapa, acá está la tribu de Zebulún, la tribu de Isahar, acá es exactamente donde queda el Har Tabor, ahora lo van a ver un poco mejor, ¿sí? Acá esta parte es la parte del otro lado, ¿sí? Menashe, que dijimos que estaban fuera de Israel, y Reubén, ¿ok? Y acá se ve un poco mejor, acá está el monte de Tabor, ¿lo ven? Exactamente, justito a donde baja después del Yam Kineret, el río, ¿sí? Tiberia, abajo, ahí está el monte de Tabor. Entonces, ahí es donde se reúnen, acá lo van a ver mejor. Este es el Har Tabor, el monte de Tabor. Entonces, como dijimos, ella no iba a ir a la guerra, nada más mandó avisar para que vaya. Sin embargo, su esposo, Barak, tenía mucho miedo de ir. Él decía, yo voy a ir a la guerra, pero yo no soy un saddik para que mi sejut, mi mérito, proteja. ¿Quieres que yo vaya a la guerra? Vienes tú conmigo. A su esposa. Dijo, ¿quieres? Pero, Sí, exactamente. Pero no lo dije, pero... Le dije, ¿quieres ir a la guerra? Ok, ¿quieres que vaya a la guerra, pero vienes tú conmigo? No es normal que una mujer, y en este caso una profetisa, ¿sí? Que tiene nebuá, vaya a la guerra. Pero Deborah le dijo, está bien, yo voy a ir, voy a la guerra. Pero tienes que... Porque él había dicho, no solamente que yo no voy a ir, los soldados se van a negar a ir a la guerra, porque no son tzadikim, hemos hecho muchos abonot y tenemos miedo. Y la garantía para que salgamos exitosos en la guerra es que vengas tú. O sea, tú puedes decirlo, pero no es lo mismo que tú lo digas, que te presentes tú a la guerra. Entonces... ¿No era la única profetisa? O sea, ¿no había algún profeta, algún... En ese momento no. Nomás ella. Ella, y había otra profetisa, que no era de la categoría de ella, pero... En su momento tampoco le hicieron mucho caso y mucha gente hizo muchos grandes abonot, grandes pecados. Y a él también en ese momento, pero no llegaba a lo que era ella. Pero hombres, no, en ese momento nadie. Ni siquiera, ya, el último profeta el Naví había sido Yoshua. Ehud no era Naví, era Shofet, eran jueces. Eul, Otniel Ben Kenaz, todo lo que vimos, Shimi Ben Kenaz, eran jueces, no eran la categoría de juez y profetas. Deborah sí. Entonces,
Él le dijo, los soldados pueden negarse a salir a esta peligrosa guerra, porque es una guerra contra un poder militar impresionante. Entonces, si tú misma vas a estar ahí, entonces tú vas a asegurar de que Hashem está con nosotros. Además, necesitamos tu zehut, necesitamos de tu mérito para que poder ganar esta guerra. Entonces Deborah le mandó un mensajero y le respondió, ok, está bien, yo acepto ir contigo a la guerra, pero te voy a decir algo, vamos a ganar la guerra y no van a reconocerte a ti ese mérito, no vas a recibir el reconocimiento por ganar la batalla. Hashem le va a entregar si será el comandante, a una mujer, no a ti. Y todos los méritos se los va a llevar una mujer. Yo voy, acepto, pero esa va a ser la condición. Aceptó, digo, está bien. Entonces, Barak, inmediatamente cuando recibió ese mensaje, mandó a avisarle a las tribus de Zebulún y Naftalí para decirle que Hashem quiere 10.000 soldados. Pidió 10.000 soldados para ir a la guerra contra Sisera. Bueno, apenas llegó ese mensaje a las tribus de Zebulún y Naftalí, las pueden ver acá, la tribu de Naftalí, ¿sí? Y la tribu de Zebulún, estas que eran vecinas, ¿no? Estas dos tribus los llamó para ir a la guerra y que se presenten acá al lado, ¿sí? En Monte Tabor. Monte Tabor quedaba justamente vecino de Naftalí y Zebulún. Ninguna otra tribu más. 10.000 soldados y no más de 10.000 de esas dos tribus. Bueno, apenas les llegó ese mensaje, inmediatamente comenzaron a prepararse a la guerra. Ningún hombre se negó. Nadie dijo, no, yo voy a ir. No, todos los que no se negaron a ser reclutados, aún sabiendo que arriesgaban la vida. ¿Por qué? Porque enfrentaban a un ejército muy grande, un ejército con 900 carrozas de acero, lo que hoy serían, como dijimos, 900 tanques de guerra. Incluso también los sofrim, los escribas, los jajamim también, que no estaban absolutamente preparados para la guerra, y ni para el servicio militar, se unieron inmediatamente al ejército. Esto es una guerra de Hashem. Hashem dijo así, Deborah dijo así, nosotros también vamos a ir. Y también muchos Yehudim de otras tribus que no habían sido llamados, porque nada más dijimos que 2 tribus fueron las llamadas, muchas de otras tribus también, ellos decidieron unirse voluntariamente a la guerra. Por ejemplo, tropas de la tribu de Menashe, pero no de las que estaban Menashe del otro lado, sino Menashe del lado de Israel, porque dijimos que Menashe era alguna tribu que se dividía la mitad fuera de Israel y la mitad dentro. La tribu de Menashe, que también colindaba con Zebulún, dijeron, nosotros también, varios hombres que no fueron llamados, dijeron, vamos a ir voluntariamente a la guerra. Ellos, los que vivían del lado de Israel, no los que vivían del lado del Jordán. También entre ellas había Talmidei Jajamín, que se unieron de esa tribu. Y también de la tribu de Isahar, que en verdad la tribu de Isahar eran las que se dedicaban a estudiar Torah. ¿Sí? Isahar eran una tribu que se dedicaban ellos a estudiar Torah. Y ellos eran alumnos también de Deborah, se ofrecieron voluntariamente ir a combatir exactamente acá lo que es el Har Tabor. Sí, claro, pero acá voluntariamente, no los tenían que ir a llamar, porque de hecho no los llamaron a ellos. Se esperaba que, en verdad, todas las tribus manden soldados voluntariamente, no obligada, como dijimos. En verdad se esperaba eso, que aunque solamente habían indicado que 10.000, pero, como dijimos, los únicos que habían sido llamados la tribu Naftalí y Zebulún, pero se esperaba que también de las demás tribus, porque todo Israel estaba sufriendo de este general de Sisera. No eran nada más esas 2 tribus, todo Israel. Entonces, aunque llamaron a 2 tribus, pero no, bueno, que vayan a luchar ellos, nada más ellos. No, todos sufrían de este general. Entonces tenían que en verdad unirse para deshacerse de este enemigo en común. Sisera y su ejército eran parte de las 7 naciones de la Eretz Kenán, de ese Kenán, que habían sido derrotados y otra vez se levantaron. Y ahora había una misma de matarlos, porque la misma de matarlos todavía seguía desde antes, no era ahora. Desde el tiempo de Josué, que no se terminó, que no se completó, había que ahora seguir. Entonces, sin embargo, algunas tribus no se presentaron a la batalla, aunque no estaban obligados. Por ejemplo, ningún soldado de la tribu de Reubén, la tribu de Reubén, que quedaba del otro lado, acá, del otro lado del Yardén, atrás de lo que es el Yam HaMelach, lo que hoy en día es Jordania, la parte sur de Jordania, no se presentó, no mandaron a ni un soldado, la tribu de Rubén. ¿Y estaban enterados?
todos estaban enterados, todos. Después vamos a ver en la Shirat de Borá, en el canto de Borá, que les recriminó a ellos, que por qué no vinieron y por qué no se presentaron. Y también de la tribu de Menashe, que estaban también del otro lado, tampoco se presentaron. Todo esto, ¿no? La tribu de Menashe, que era, acá la van a ver mejor, ¿sí? Menashe fueron algunos de parte de Israel, pero de la otra parte, de la mitad del Shevet Menashe, tampoco, o sea, prácticamente los que estaban del otro lado no mandaron a nadie y sí estaban enterados. Tampoco de la tribu de Dan, también la tribu de Dan, que está acá al norte, tampoco se presentaron. Acá, esta es la tribu de Dan, acá, o sea que la tribu de Rubén, la tribu de Dan, no participaron. Tenían miedo de Sisera, porque era algo terrible lo que era ese comandante. Y podían alegar, tenía un alegato de que a nosotros no nos llamaron. ¿Qué problema tenemos? ¿Por qué vamos a estar mal? Llamaron a 10.000 soldados de esas dos tribus, no de nosotros. O sea, aunque voluntariamente todos se presentaron, pero ellos podían decir el día de mañana, a mí nadie me llamó. O sea, no fuimos ordenados. ¿Qué iba a preguntar? ¿No eran tan creyentes? Sí. ¿Que no querían llegar a la guerra? No, porque no fueron llamados. Si hubiesen sido llamados y no iban, ok. Pero acá no los llamaron. Entonces, ¿por qué voy a ir? Voluntariamente. Bueno, no quiero ir voluntariamente. O sea, no tenían obligación de ir. Pero en verdad ellos tenían miedo, como dijimos, del ejército de Sisera. Podían alegar eso, nosotros no fuimos llamados. Era un argumento equivocado, vamos a ver. Ellos realmente tenían que haber acudido por su propia cuenta, aunque no fueron llamados. Más tarde, en la Shirat de Borá, que lo vamos a ver, sí se culpó a esas tribus de que no se presentaron a la guerra, porque no se preocuparon por sí mismos y no se preocuparon por sus hermanos. Bueno, al general Sisera le informaron que el ejército judío se estaba preparando para guerrear contra ellos en la cima del Har Tabor. Le dijeron ya, están reclutando y el ejército se está formando arriba, exactamente en la cima de esta montaña, Har Tabor. Sisera entonces envió a sus 900 tanques, ¿sí? A sus 900 carrozas de acero hacia el lugar, aunque en verdad no era necesario, porque nada más iban a pelear contra 10.000. ¿No? Pero él dijo, voy a mandar todo. Y no solamente eso, sino que Dios le puso en la cabeza a Sisera que envíe a todos sus soldados. Hay diferentes opiniones. Vamos a agarrar la opinión más tradicional o más entendible, que son 45.000 soldados. Hay otra opinión que dice que eran 45.000 jefes de batallón. O sea, 45.000 generales, y cada general tenía un ejército tremendo. O sea, yo voy a agarrar más lo entendible, que son 45.000, porque si no salen más de 45 millones. Pero bueno, era algo tremendo lo que iban, mandó todo. ¿Para qué tienes que mandar todo? Si no solamente vas a pelear contra 10.000. ¿Qué son 10.000? 10.000 soldados no es nada. No, sí, le dijeron que eran pocos soldados, no le dijeron que venía una cantidad muy grande. Bueno, y él mandó todo su ejército. Dios le puso eso en la cabeza a fin de aniquilar todo el ejército de Sisera. En la tierra de Israel ya había nuevamente canaanitas otra vez, porque en los tiempos de Josué habían matado. En los tiempos de Josué ya se habían matado a los 31 reyes que habían en Eretz Kenán. Sin embargo, los canaanitas sobrevivientes otra vez volvieron a designar el mismo número de reyes. O sea, volvieron otra vez, cuando Akadosh Baruj Hu les había dicho, tienen que exterminar a todos, no lo hicieron. Otra vez cometieron avodat zará, adulterio, y otra vez se volvieron a formar esos 31 reyes. O sea, que prácticamente se volvió a tiempos de Josué. Entonces, cuando el pueblo de Israel, cuando ellos oyeron que iba a haber una guerra entre Sisera, o sea, cuando los canaanitas, o sea, todos los demás pueblos que se volvieron a formar, oyeron que iba a haber una guerra entre Sisera e Israel, todos los goyim se volvieron ahora voluntariamente a pelear contra Israel. Querían recuperar otra vez sus tierras. Entonces ahora no solamente Sisera y los 31 reyes que había, se formaron otro ejército para venir a pelear contra Israel. No fueron llamados, nosotros queremos pelear contra Israel. No es que eran amigos, pero no importa, con un enemigo en común, eso es todo. Todos querían ayudar a derrotar al pueblo judío. Inmediatamente movilizaron sus ejércitos y se unieron al general Sisera. Todo el ejército de Sisera ahora se encontraba en el valle cercano, acá exactamente donde ven. Este es el Har Tabor. Todo este valle que ven acá, todo este valle se juntaron
todos los ejércitos junto con Sisera para pelear con Israel. Israel estaba en la cima del Ar Tabor, solamente 10.000 o un poco más de 10.000. Entonces, ahí exactamente había un arroyo. ¿Qué es un arroyo? Un arroyo es mucho menos caudal que un río, ¿sí? Un arroyo es un río chiquito, pero con mucho menos caudal. Se llamaba el arroyo de Kishón. Y ahí, y mientras Israel estaba arriba, los demás ejércitos estaban abajo. Y Débora entonces le dijo a su esposo Barak: no esperes, ataca ahora. No esperes a que te ataquen. Tú tienes que salir a atacar primero. No tengas miedo, Akadosh Baruj Hu te va a entregar a Sisera en tus manos. Y él está marchando delante de ti ahora para la batalla. Fue a la guerra Débora, pero no es que salió a la guerra con lanzas y con espadas. No, estaba con todo el ejército en la guerra. No salía a pelear, pero lo que querían es que ella esté ahí para asegurársele les dé ánimo, y aparte que sepan que por su sehut, por su mérito puedan ganar. Entonces Barak inmediatamente condujo a sus hombres hacia la base del monte Tabor, o sea, estaban en la parte de arriba, bajaron. Sin la ayuda de Akadosh Baruj Hu, el pueblo de Israel no hubiese tenido éxito, pero fue algo impresionante porque ni siquiera tuvieron que pelear. Hashem hizo confundir a los soldados canaanitas, les hizo escuchar un fuerte estruendo, un ruido tremendo, como si venían no 100 carrozas de acero, 1000 carrozas de acero. Un ruido, algo impresionante, que ellos cuando empezaron a escuchar, y a los caballos acercándose, que eran nada más 10.000 personas, pero empezaron a escuchar, les hizo escuchar un ruido que, aunque el ejército de Barak iba caminando y no contaba ni siquiera con una sola carroza de acero, ellos escucharon ese estruendo tan fuerte como si fuera que venían miles de carrozas de acero, miles de jinetes, y sonaban todavía mucho más fuerte que los suyos, por lo que inmediatamente el ejército canaanita se aterró y empezaron a huir, sin disparar una sola flecha. Empiezan a huir porque se ve que viene un tremendo ejército. Y Barak y todo su ejército no necesitaron disparar una sola flecha, nada. Solamente lo que sí hicieron fue, cuando empezaban a huir, salieron a perseguirlos. O sea, eso sí, mientras huían, todo el ejército iba atrás y los mataron a los soldados enemigos que estaban escapándose. Incluso Hashem realizó otro milagro más. La noche estaba empezando a caer, se estaba poniendo el sol. Y empezaban a aparecer las estrellas. Muchas veces van a ver ustedes que todavía no es de noche y se empiezan a ver ya las estrellas. Akadosh Baruj Hu movió a las estrellas y las acercó a este mundo, a la tierra. Hizo un calor tremendo, pero ese calor solamente afectaba a los enemigos. Un calor tremendo, porque las estrellas es mucho más fuerte que el sol. Lo que pasa es que está mucho más alejada, pero el calor que dan las estrellas es mucho más potente que el sol. Las estrellas... Ahí mismo dice eso. Sí. Vea después cuando es, ahora Shirat Débora, ahora le voy a mostrar. Las estrellas se acercaron y las mismas estrellas vinieron a la guerra. No solamente vinieron a la guerra los soldados, sino que también las estrellas, y brillaron tanto que los escudos de armas de los soldados canaanitas empezaron a calentarse, un calor tremendo. Se calentaron tanto que los soldados ya no aguantaban el calor de los escudos que tenían, se tuvieron que quitar y se echaron al río, al arroyo, no era un río, para enfriarse. Tenían tanto calor, y de repente ocurrió otro milagro. Todos los soldados estaban metidos en el río Kishón, en el arroyo Kishón, que era un arroyo tranquilo, era aguas pacíficas. Incluso uno se paraba y no se hundía, porque un arroyo no es un río. Un arroyo puede llegar hasta aquí o más abajo. No es que algo y eso se quitaron todas sus armaduras y se echaron al arroyo Kishón. Y ocurrió un milagro más. El arroyo Kishón se transformó en un río con un caudal tremendo. De repente empieza el caudal a llenarse y muchos soldados, la mayoría de los soldados canaanitas que se veían ahí, se ahogaron junto con sus caballos. Algo que un arroyo pequeño se transformó en un río acaudalado, algo tremendo. ¿Pero por qué pasó esto? Dice el Midrash que cuando los Yehudim salieron de Misraim y luego venían atrás los egipcios, entonces el mar, el Yam Suf, se abrió y empezó a tragarse a todos. Vino Boreolán, vino Dios y le dijo: ahora tienen que escupir a los soldados, tienen que sacar a los soldados para que todos los vean. El mar, en ese momento le dijo a Akadosh Baruj Hu: ¿por qué? Si ya nos diste
El dulce, ¿por qué no lo vas a quitar? Es como un niño, le das un dulce, toma, y ahora me lo tienes que devolver. Ya me diste la oportunidad de tragarme a los egipcios. ¿Por qué ahora me los haces echar para afuera? Dios quería que lo vean todos los Yehudim, que vean a todos los egipcios. Y ahí dice en el Vayosha, ¿no?, que los escupió y quedaron todos afuera. Vino Dios, le dijo, no te preocupes, tienes razón. Más adelante les voy a permitir a un pequeño arroyo que se vuelva a tragar y no lo saque para afuera. ¿Por qué? O sea, tienes razón, ya te lo digo, porque te lo voy a quitar. Pero más adelante a uno de tus socios, o sea, a otro río, yo le voy a dar para que se absorba, que coma a todos los enemigos y no lo saque, no lo saque para afuera. Ese fue el pago que le hizo ahora al arroyo Kishón. En ese momento salió algo tremendo y el ejército kenanita fue completamente aniquilado mientras trataban. Unos que se escapaban fueron alcanzados y los mataron. Otros que no se escapaban estaban tanto calor que se echaron al río Kishón y ahí fueron ahogados. Cuando el general Sisera se enteró que la batalla ya estaba perdida y si él permanecía ahí, lo iban a matar. Dijo, acá me van a buscar. Se quedó solo, escapándose. Dijo, aquí, si no hago algo, si no me escondo, si no me voy a algún lugar, me van a matar. Entonces, él sabía que y pronto sería alcanzado. Entonces, la única manera de salvar su vida era esconderse en algún lugar, porque ya venían por él, ya lo estaban buscando a él. Por lo que el comandante, el general Sisera, comenzó a huir del campo de batalla, solo. Empezó a correr. Y mientras él corría, vio unas tiendas que estaban cerca del lugar donde estaba la guerra. Vio unas tiendas como los, ¿cómo se llama? Los beduinos. Como beduinos, de hecho eran beduinos. Y vio varias tiendas que estaban ahí y se dio cuenta que esas tiendas no eran de Israel, sino eran de los kenitas. ¿Quiénes eran los kenitas? Los kenitas eran descendientes de Yitro. Los hijos de Yitro, más adelante, o sea, Yitro hizo Teshuvah, el suegro de Moshe, y la descendencia de él fueron Yehudim. Pero hoy en día hay los que están en Líbano, ¿sí? que Israel está peleando por ellos, los drusos, ellos dicen que son descendientes de Yitro. Los drusos hasta hoy en día, ellos mismos dicen, nosotros somos descendientes de Yitro. Ellos son los kenitas. Entonces él, Sisera, cuando vio, dijo, estos no son judíos, son kenitas. Y habían hecho un pacto con el rey Yabín, que era el rey a la que él peleaba. Entonces dijo, hicieron un pacto con nosotros, entonces me voy a refugiar, me voy a esconder. Lo primero que vio, unas tiendas que estaban ahí. Se acercó, corrió hacia el lugar, dijo, la única manera de salvarme es poder esconderme en ese lugar. Entonces, mientras Sisera corría, vio, como dijimos, unas tiendas que pertenecían ¿a quién pertenecían? A Heber Akini. Heber Akini era un descendiente de Yitro y él estaba casado con una mujer Sadeket, se llamaba Yael, Heber Akini. Entonces él corrió y ella, cuando vio, se dio cuenta que era el general que venía corriendo, inmediatamente ella le dijo que pase, lo invitó. Todos los descendientes de Yitro ya se habían ido con Otniel Ben Kenaz, con el pueblo judío. Él, no estaba con sus hermanos, sino que se quedó aparte, afuera del campamento de judío. O sea, no estaba en el campamento judío, aunque ellos sí eran Yehudim, pero estaban con el otro campamento, con los que venían los kenitas, que eran descendientes de Yitro. Y ellos peregrinaban, eran como los beduinos, de repente se iban a un lado, de repente a otro lado, iban poniendo sus tiendas en diferentes lugares. Y no estaban lejos del campo de batalla. Y a él, la esposa de Heber Akini, y ella tenía su propia tienda. No era solamente una tienda de dormir, era una tienda también de vender, ahí vendían sus productos y todo. Y mientras ya él estaba ahí en la puerta, vio que un kenanita venía corriendo hacia donde ella estaba, y se dio cuenta que no era más ni menos que el general Sisera, que se estaba escapando. Y él no sospechó, porque dijimos que ellos habían hecho un trato con los kenanitas. Entonces, inmediatamente Yael tomó una decisión muy rápida, salió a recibir a Sisera, invitándolo a pasar a su tienda. Pasa a la tienda, pasa, acá te puedes proteger. Este general Sisera no estaba seguro de entrar, medio que no sospechaba, son o no son, pero bueno, al fin y al cabo ellos no están con los judíos. Por favor, entra, le dijo Yael, mi tienda es el mejor lugar para que te puedas esconder. Entra aquí.
Nadie va a venir a preguntar acá a una tienda de una mujer si está escondido acá. Y aparte, nosotros no somos aliados de los judíos, tú ya lo sabes, entra. Sisera aceptó. Esta sí, había sido en su momento profeta, pero muchos no la escucharon. Una profecía, no era jueza, fue jueza y llegó a la categoría de profecía, pero algo muy pequeño, algo no. Se consideraba Yehudí, entonces. Sí, claro, eran Yehudim. Todos los hijos de Yitro se había convertido. Yitro, el suegro de Moshe, se convirtió. Sus hijos, después se convirtió, cuando entregaron la Torah, después de la entrega de la Torah, Yitro se regresó a Midian a convertir a toda su familia. Todos fueron convertidos. Pero los drusim no son igual. Los drusim hoy en día no, pero ellos dicen que son descendientes de Yitro. No aceptan, no son convertidos, pero tampoco son... sí. Claro, justamente, todos a favor de Israel. Entonces, Sisera aceptó entrar y esconderse ahí, y una vez ahí adentro, ella le ofreció, él tenía, por favor, tengo mucha sed, por favor, tráeme algo de agua para tomar. Ella le dijo a Dios, yo le voy a hacer una prueba, a ver, no le voy a llevar agua, le voy a llevar leche. Si él no me dice nada, quiere decir que si está bien el camino lo voy a matar. Si él me dice, no, ¿por qué me trajiste leche si yo te pedí agua? No, también tenía miedo, era un general muy fuerte, como una mujer se iba ahora a matarlo. Entonces era muy difícil. Dijo, Hashem, te voy a dar una señal. Si yo le ofrezco leche y no me dice nada, entonces esa va a ser la señal de que yo puedo contra él. Exactamente, él le pidió que le traiga agua y ella, en lugar de agua, primero que todo lo cubrió con una manta, para que todavía, él venía muy cansado, y ahora con una manta, como que ya estaba un poco más relajado, le baja el cansancio, y eso hizo que él se relaje. Él estaba muy sediento, le pidió, dijimos, un vaso de agua, y ella tuvo la idea en ese momento, de hacerlo dormir, por eso le puso en la manta. Inmediatamente le trajo una copa, pero no de agua, una copa de leche, y la leche provoca sueño. O sea, con el cansancio que tenía, con la manta que lo cubrió, y con la leche que le dio, ya era todavía mucho más posible de que él se pueda dormir. Sisera estaba exhausto en ese momento por la batalla, necesitaba dormir, urgente, necesitaba dormir, entonces ya él le dijo, por favor, quédate afuera haciendo guardia. Si hay alguien que viene preguntando por mí, le dices que no estoy, por favor, ayúdame. Dijo, no te preocupes, yo me voy a quedar afuera. Y se dio cuenta ya él que ya se estaba quedando dormido, él era la oportunidad ahora de matarlo. Entonces, ¿qué hizo ya él? Afuera, ustedes saben cómo es una tienda, una carpa, que tienen estacas, ¿no? Se ponen para que no se desarmen. Una de las estacas las agarró de ahí afuera. ¿No? Pensó primero con un cuchillo sin matarlo, no, pero con un cuchillo quizás me va a matar. Agarró una estaca en ese momento, por un lado una estaca y por otro lado el martillo que se clava la estaca. Y en ese momento, aunque les duela, no duela, pero se espanten, agarró la estaca y la puso en la sien, en la cabeza, y con el martillo, mientras él estaba dormido, y le atravesó la cabeza de un lado a otro. Imagínense, o sea, era un golpe mortero. Y no una vez, varias veces. Entonces, metiendo el clavo ese profundamente dentro de la cabeza de Sisera. Les quiero decir, de esto, hay un montón de imágenes de Miguel Ángel y de Leonardo, de todos los artistas. ¿Cómo se llama la imagen? Y a él con Sisera. Pueden buscar, pueden ver todo, yo la vi también en todos lados, se ve, van a ver imágenes del tiempo de la Edad Media, imágenes de todos los tipos de imágenes clavándole, que es una historia, ¿no? De la historia de la Biblia. Bueno, acá se ve que se la está poniendo por la boca, pero era en la sien, exactamente. Ok. Y ella le clava la estaca en la sien y le entra por un lado, como dijimos, sale por otro. Y luego no sabía qué hacer ahora. Bueno, ya lo mató. Ni siquiera se despertó. O sea, nunca despertó del sueño. No es que trató de despertarse para detenerle la mano, nada. Fue algo mortero que en ese momento lo mató inmediatamente. Salió ella y ¿quién ve que viene caminando después de un rato? Ve Barak, porque estaban con su ejército, estaban buscándolo a este general Sisera, que se había acabado, pues ya, se había escapado, acabaron con el ejército, pero a él nunca lo mataron. Entonces llegó Barak y sus hombres, que estaban buscando por todas partes al general. Entonces sale ya él y le dice, lo invitó a entrar a la tienda, ven, te quiero, no, pero yo estoy buscando a Sisera, ok, te tengo una sorpresa, ven, te quiero mostrar algo. Entonces, déjame enseñarte una sorpresa.
y entró y dice, aquí está la persona que ustedes están buscando. Cuando vieron al malvado general Sisera ahí muerto, Barak se estremeció, pero al mismo tiempo se dio cuenta lo que su esposa le había dicho. Tú vas a ganar la guerra, pero todas las condecoraciones y los elogios se los va a llevar una mujer. No yo, no, le dijo a una mujer. Y así fue, se dio cuenta que tenía razón su esposa, que al final, ¿quién fue el que mató a Sisera? Y a él, no él. Entonces, a él no se le atribuía, no se le iba a atribuir ganar esta guerra. Y todo esto sucedió en la primera noche de Pesaj. Que la primera noche de Pesaj siempre pasan milagros. Exactamente fue la primera noche de Pesaj, el Maasé que mató a Sisera. Y entonces ya cuando vieron que ya estaba muerto Sisera, ya no necesitaban matarlo. Barak continuó todavía contra el rey Abín, que era el rey de Kenan en ese momento, con su general muerto y la mayoría de su ejército muerto. Fue fácil ya derrotar al rey Abín y el pueblo de Israel salió victorioso de esta guerra. Una vez más, Israel era libre y ya no estaban gobernados por los kenaanitas. Ya se habían liberado de los kenaanitas. Fue algo impresionante lo que pasó. Y les quiero ahora contar un poco de lo que entonces hicieron una shira. Vino en ese momento, así como cuando salieron de Egipto. Tuvieron todo el pueblo de Israel que cantaron al unísono, Bayosha. No es que iban preparando la canción de antes o ya se la sabían, no. En ese momento llegó una profecía y todos cantaron juntos el Bayosha. As Yashir Moshe, Unei Israel et Shira Azot, lo que canta, toda la canción, la Shira de Bayosha, que fue que todo el pueblo de Israel cantó juntos, sin haberla estudiado, sin haberla preparado. Acá también les llegó una nebuá, una profecía, y tanto ella como su esposo empezaron a cantar lo que le venía en la profecía. Se llama Shirat Deborah, es un canto de Deborah, el famoso canto de Deborah, que ella con su esposo es un canto de agradecimiento. Y la Shirat Deborah dice así, les voy a mostrar y ahora la vamos a ver de adentro, que la quiero estudiar de adentro. Les traje acá, por ejemplo, la Shirat Deborah dice, Batashar Deborah, ¿sí ya ven? ¿No? Cantó Deborah, Ubarak ben Abinoam, y Barak ben Abinoam, Bayomahu, en ese día diciendo, Bifroa Perot Israel, porque los jefes pusieron al frente de Israel, ¿sí? El pueblo, dice, Beidnadev y Baruch Hashem, voluntariamente, muchos, ¿sí? Vendían, Beidnadev Am Baruch Hashem. Después dice, Shimu Melachim, escuchen los reyes, Asinu Rosenim, Anoji, Hashem, Anoji, dice, yo cantaré para Hashem, este canto para lo que es Israel. Hashem Besedejam y Seir, Hashem, cuando saliste de Seir, cuando marchaste del campo de Don, la tierra tembló. Todo esto es lo que la Shirat Deborah, pero se las quiero leer de adentro para que entendamos un poco. No leer, explicar de adentro. Sí. ¿Se canta en algún momento? Shirat Deborah, sí, se canta en la noche cuando salimos de Egipto, que es la séptima noche, se canta, que se para en la mañana muy temprano, y se canta el Bayoshat. También se canta Shirat Deborah. En la noche de la salida, sí, no la primera noche de Pesaj, sino Shevi'is el Pesaj, que se cantan varias Shirot, se canta en Nishmat Kohai también se canta la Bayosha, se canta la Azinu, que es otra de la Shirah, se canta Shirat Deborah, ahí se unieron y ahí se cantan todas estas Shirot. Dice así, presten atención, dice así, Deborah Neviat, Shara la Hashem cantó con Hashem junto con su esposo, Bekaj Amra, así dice, que se Israel asumió la Torah. Cuando el pueblo de Israel abandonaron la Torah, en ese momento vinieron tzarot gedolot, vinieron muchos sufrimientos, y después de que ya sintieron que había que hacer teshuvah, Hashem itbaraj asá itam nisim. Dios hizo milagros, beyeshuot, por eso hay que ahora bendecirlo con este canto. Y el canto dice así, Akshivu kol melachim, escuchen, presten atención todos los reyes, Bearozonim, le shirati a mi canto, Shani, Shara, que yo canto, Rak lichvod Hashem, solamente por el honor de Dios, Shehu Asalanu, que nos hizo esta Teshuvah, esta salvación, Velo Ayase mi cojeno, y no fue por nuestra fuerza, no tuvimos ni siquiera que pelear, solamente tuvimos que perseguirlos para matarlos, pero pelear así, no tuvimos que pelear. Dice, Hashem leajarse, después de que, le dijo, empezó a cantar, la canción es así, después de que tú
presentaste la Torá a todos los pueblos, Velor Azul Capela, y no quisieron recibirla, por eso justamente ahorita en Shavuot justamente es también que fueron a entregar la Torá a todos los pueblos y no quisieron recibirla. Bátale a Arsinai, llegaste a Arsinai, la tete Torá de Israel, a entregar la Torá al pueblo de Israel. Dice, la montaña estaba toda llena de humo. Dice, Kolot Hazakim Nishmeu, fuertes voces, sí, se escucharon. Belapidim Shelesh, y salían fuegos, flamas, llamas flamas de fuego, se llenó todo el monte, el Har Sinai, que se dibarta Imahem, y cuando hablaste con el pueblo judío, las primeras dos, Anoji Hashem Elokeja, pero que no vas a hacer Elohim Ajerim, en ese momento Parhan Nishmatam, en ese momento se murieron. Todo el pueblo de Israel no pudieron soportar la voz de Dios, ellos querían escuchar la voz de Dios y se murieron en ese momento. Beatá Oreta Tal, Tijía, y tú bajaste un rocío, que es el rocío para revivir, Meashamayim Leajeotam, y los reviviste al pueblo de Israel. Sí, exactamente, exactamente, y ese es el canto de Deborah. Dice, Madúa Esquira, ahora lo vamos a ver, Madúa Esquira, la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver ahora Matan Torah? Si no era Matan Torah, ¿por qué recordó Deborah en este momento la entrega de la Torah? Si esto no es que fue en la entrega de la Torah. Dice, para enseñarle al pueblo de Israel el hashibut, la importancia de la Torah, que en el momento que abandonamos la Torah, somos castigados. Y en el momento que volvemos a hacer teshuvá y otra vez somos salvados, como por eso ahora recordó justamente la entrega de la Torah. Y dice así, Bimen Shamgar Anat el Shofet, en tiempos de Shamgar, que era el juez anterior, y en el Ubimei Yael, y en los tiempos de Yael y Shafetait Israel, ella también juzgó al pueblo de Israel, Azebu Israel et Torah, el pueblo de Israel abandonaron la Torah. Por eso nuestros enemigos se fortalecieron y por eso provocó todo lo que no podíamos salir a los caminos, porque los caminos estaban llenos de kenaanitas que nos atacaban y teníamos mucho miedo. También, ya la gente se mudó a las ciudades fortificadas, no se quedó en las ciudades que no tenían muralla, se mudaron porque tenían miedo de todos los kenaanitas, fue algo tremendo. Cajaya dice, así fue hasta que yo me levanté. Y ustedes van a decir, bueno, esto es un poco de orgullo. Dijo Deborah, hasta que yo me levanté como una mamá y protegí al pueblo de Israel como una mamá que protege, que se preocupa por sus hijos. Y yo regresé la Torah en Teshuvá a el pueblo de Israel y otra vez se arregló todo el problema. Porque solamente cuando Israel fueron a buscar otros dioses, ahí tuvieron que salir a la guerra. Pero cuando volvieron en Teshuvá, Akadosh Baruj Hu los salvó de 45,000 soldados, o hay quien dice generales, que venían con todos sus soldados. Y no solamente Dios peleó con 10,000 soldados que mandó, sino también obligó a las estrellas a salir a pelear. Las estrellas se encargaron de calentar todo las armaduras. Mi beliche istarejul istamesh be'amam beromajim, sin utilizar ni siquiera una espada. En verdad, ella fue un poco de orgullo, es decir, hasta que yo como una mamá protegí a mis hijos y a Akadosh Baruj Hu la castigó. A Yael, no a Yael, a Deborah. Deborah, en el medio de la canción se le olvidó que seguía. Ya se trabó, como que le venía la nebuá y ella iba diciendo todo y cuando dijo eso, se paró, hasta que le tuvieron que decir todo el ejército, Uri, despiértate, Deborah, sigue cantando, porque se trabó y no podía seguir, sigue cantando. Y otra vez le vino la nebuá, como que le mandaron un pequeño castigo por tener ese orgullo de decir, aunque lo sentía, ella era como una mamá, protegía, pero no tenía que haberlo dicho, y lo dijo, entonces Akadosh Baruj Hu en ese momento le hizo olvidar lo que sigue. Así es, exactamente. Vale, Abba dice, fue mucha Abba y ella tenía mucho amor para Israel. Por eso dijo, Barejú et Hashem, bendigan a Hashem y regresen con él. Dice, y yo me dirijo con todos los Baale Batín, con todos los trabajadores y con todos los ministros, de que ahora no tengan miedo de sus enemigos, todos puedan volver a juzgar, pueden volver a estudiar Torah, pueden volver a caminar por todos los caminos, no necesitan tener miedo porque ya está la Yeshua de Hashem, y así se escuchó la voz de Hashem, así se va a escuchar la voz de Akadosh Baruj Hu. Y sigue diciendo en la Shirat Deborah, dice así, Hashem Sikah de Israel, dice todos cayeron con el pueblo de Israel,
y también les dio el Sejud para que el Shevet Efraim salió, que era de Yoshua, que venía de Yoshua, que persiguió a Amalek, y también en el futuro también se va a levantar el Shevet Efraim con Shaul, dijo, con el rey Shaul, también van a juntar 250.000 soldados y van a pelear contra Amalek. Y después dice, y los ministros de Isahar también fueron con Débora, eran los que enseñaban Torah, dijimos, ellos que estudiaban con ella, ellos mismos se presentaron a la guerra sin que lo llamen. Pero el Shevet de Rubén, la tribu de Rubén, ellos buscaron una trampa. Ellos esperaron que si Israel ganaba, iban a venir a la guerra. Y si Israel perdía, ya no se presentaban. Entonces eso fue un armimiut, una trampa para poder juntarse con el ejército, aunque no fueron llamados. Lama Shevet Rubén de Ashabta ben Agebulot. ¿Por qué te quedaste sentado en tu tierra? ¿Por qué no viniste a la guerra? ¿Por qué no escuchaste, porque no escuchaste que ganaron? ¿Por eso no venías a la guerra? Los soldados de Rubén, allá la Gem Ladá, tenían que ustedes saber que Akadosh Baruj Hu Yodea Machshavot, sabe lo que piensan. No vengan ahora a decir, no, nosotros no fuimos llamados, a nosotros no nos convocaron. No vengan con eso, porque Dios sabe lo que están pensando. Gam Bene Menashe, también los Menashe que están del otro lado, Lona Agu Keshurah, no hicieron bien. Shenisharu Be'eber Ardem, se quedaron en sus dominios, Velo Baula Azor Bemilhamá. Vegan Shevet Dan, también el Shevet de Dan, prefirieron juntar todo su dinero y lo pusieron en barcos. ¿Qué hicieron? Todo el dinero lo pusieron en los barcos por si perdía Israel la guerra, para inmediatamente escaparse. O sea, no tengan que no perder tiempo. Ustedes mandaron todo su capital y todo su dinero a los barcos para estar preparados para escaparse. Le dijo Bemikre en el caso que Israel pierda. Vejen Shevet Asher, también el Shevet de Asher, Shehamad Lishmor Perasot Arzo, se quedaron cuidando sus terrenos porque tenían mucho aceite en esos lugares y no vinieron a ayudar. A lo contrario, el Shevet Zebulun, la tribu de Zebulun, Masaret Nafshoba Milhamá, se entregaron a la guerra con Barak. Vejen Naftali, también el Shevet de Naftali se entregaron a la guerra. Cuando ella dice acá que también reclamó, dice que en un momento, bueno, les voy a terminar con esto. También muchos reyes vinieron con Sisera a la guerra y se presentaron ahí porque tenían miles y miles de soldados que vinieron y se juntaron Bejinam, se juntaron gratis, nadie los llamó. Ellos mismos dijeron, hay que pelear contra el pueblo judío, vamos aunque no nos paguen. Y te metieron sin pago. Y dice, y mitad que mitad, también a Akadosh Baruj Hu mandó Hayalim, muchos vinieron sin ser llamados y sin ninguna remuneración, los demás, de las demás tribus. Y ganaron esta guerra y ellos bajaron al Nahar Kishon, bajaron al río, a este arroyo de Kishon, a refrescarse. Era un arroyo que tenía poca agua, podían pisar el arroyo, el fondo del arroyo. En ese momento Israel hizo un nes y las aguas del arroyo se acaudalaron de una manera tremenda hasta que todos fueron muertos ahí. Y después maldice a Meroz, maldice a una estrella. ¿Cómo puede ser? Dice, Oru Meroz, maldito Meroz. ¿Qué dice? ¿Quién es? Ya les voy a explicar y no se sorprendan. Barak en ese momento tocó 400 shofarot. Con 400 shofarot y fue un enviado de Dios y maldijo a Meroz porque no vinieron a ayudar en la guerra a pelear contra Sisera. Pregunta, ¿quién es Meroz? Maldijo a Meroz. ¿Quién es? Hay varias explicaciones. Una explicación dice que es un Kojab, es una estrella, que son habitantes que viven en otros mundos, extraterrestres, que también fueron convocados por Dios para venir a la guerra y no se presentaron y maldijo a los extraterrestres que existen en otro planeta. Esa es una explicación, así explica Lord Zarua, que sí existe vida en otro planeta y tenían que venir esa estrella a ayudar, fueron convocados y no vinieron, no se presentaron, por lo tanto los maldijo. Otra explicación es que eran un lugar que estaba habitado en la tierra, que también eran convocados y no vinieron. Esa es una segunda explicación. Y una tercera explicación, que era un Gibor Hail, era un gigante, Meroz, una explicación que tenía que venir a ayudar, que vivía en esos momentos ahí, y no vino, por eso fueron maldecidos. Hay estas tres explicaciones, en la Shirá cantan, en el canto, por qué no vinieron. Y por último dice en la Shirá, Yael Tekabel Berajá, Yael,
recibió una verajá. ¿De quién recibió la verajá para matar a Sisera? De las mujeres que estaban en el Oel, las mujeres que estaban en la tienda. ¿Quiénes eran? Sará, Ribká, Rachel y Lea. Tuvo la verajá Yael de ellas en ese momento. Las 4 imaot vinieron a ayudar a Yael para matar a Sisera. Mi peneche y Sila et Benehem miat Sisera. ¿Por qué vinieron? Porque ella salvó a sus hijos de la mano de Sisera, vinieron con ellas. ¿Cómo hizo eso? Dice en la Shirá. Ella, como dijimos, el general le pidió agua y ella le dio leche hasta que se durmió, y después de que se durmió agarró una estaca de la tienda y un martillo y se esperó hasta que entre en un sueño profundo, y ahí en ese momento le clavó la estaca en la cabeza. Inmediatamente murió Sisera, Benishar Sarúa Beotoma con Sheredam, y ahí se quedó, nunca más se levantó. Y tuvo una nebuá más. En ese momento cuenta la Shirá, que al final de la Shirá cuenta que tuvo una profecía de qué fue lo que en ese momento dijo la mamá de Sisera. Ella en ese momento profetizó qué pasaba en el palacio mientras la mamá de Sisera lo estaba esperando. Y decía, ustedes ven acá, en el último pasuk, acá está, vean lo que dice. No, había muerto Sisera, su hijo. La mamá no, la mamá estaba esperándolo. Dice, Be'ala Halom Nishkafa, estaba asomada en la ventana, Bateyabeb, y estaba llorando. Sisera, dice que, entre paréntesis, lloró 101 sonidos que, aunque no lo crean, Akadosh Baruj Hu se apiadó de esos 101 sonidos. Aunque su hijo era un malvado, y ella era peor malvada, porque ahora vamos a ver lo que dijo. Y con todo eso, Akadosh Baruj Hu dijo, para poder anular esos 101 sonidos que van a estar durante todas las generaciones perjudicando al pueblo de Israel porque mataron a su hijo, ustedes van a tener que tocar el shofar 101 veces cada Rosh Hashanah para cancelar ese llanto que está provocando problemas al pueblo de Israel. Es un llanto que dejó un eco. 101 sonidos dejaron un eco durante todas las generaciones, que una mamá que lloraba. Por eso dice, Bateyabeb. De llorar, como que así gemía 101 veces. Beada Jalom, ella estaba mirando la ventana. Beada Anasham, Madúa Boshes la voz, ¿por qué se está tardando mi hijo en llegar? Ya tenía que haber aniquilado a todo el pueblo de Israel. ¿Por qué se tardó? ¿Por qué Ejaru? ¿Por qué se atrasaron las carrozas en venir? Dice, Jochmot Zaroteat. Entonces vinieron todas las doncellas, le dijeron a la mamá. Le dijo, no se preocupe, seguramente a los Nimsai y Jalek se están repartiendo el botín, por eso se está tardando. Se están repartiendo todo el botín de los judíos. La ropa, el oro, Rikmá, Seba, Rikmá, dice, les aparece todo. Y a las mujeres también las están agarrando secuestradas. Por eso se está tardando tu hijo, no porque pasó algo malo, porque están secuestrando a las mujeres y se están repartiendo el botín. Entonces, eso, ¿quién supo eso? Deborah cantó en la Shirá, supo que lo que estaba ocurriendo en el palacio del rey, donde estaba la mamá esperando. Deborah, dice Deborah, Zoine Hamash el Ebed. Esta es un consuelo de falso. ¿Por qué? Porque su hijo ya estaba, o sea, lo que le dijeron a la reina, a la mamá del rey, era todo un consuelo vano, porque Sisera ya estaba muerto. Y que sea la voluntad de Hashem, que se exterminen todos los enemigos de Israel. Hashem, pero los que quieren Hashem, es que sean como la luz del sol, que empieza a salir desde la mañana, y se va a fortalecer. Cuando sale el sol, a la mañana todavía no hace calor, pero luego cuando más y más salió y más está el sol en el medio, entonces ahí es cuando más Mitgaber, más se fortalece en Hatzot Hayom, así que sea también el Am Israel, que todos los enemigos se exterminen y que Israel salga y se fortalezca. Y dice, eso es lo que termina. Y eso también dicen en el Tehilim, fue algo tan importante que en el mismo Tehilim 83 dice, hacé la gen que Midian, a Akadosh Baruj Hu le dice David Amelech, haz como Midian, que si será, que Yabim, el rey Yabim, benaja al Kishon, en el arroyo de Kishon, Nishmedu be'en doar, ayúdame nada más. Fueron aniquilados completamente y se quedaron como estiércol de la tierra, como abono en la tierra. 83. Así dice en el Tehilim, que lo hizo mismo David Amelech. Shemuel Anabí
Shemuel Anabí fue el que escribió el Sefer Shofetim. Todo este libro de Shofetim lo escribió Shemuel Anabí. No fue escrito cada vez que, o sea, iban escribiendo lo que sucedía. Pero al final vino Shemuel Anabí, cuando termina la época de los jueces, el primer Anabí, que, o sea, bueno, había sido Deborah, pero Shemuel fue Shemuel Anabí. Ahí él escribió el Sefer Shofetim, y ahí él escribe que después de la guerra de Deborah y después del canto de Deborah, hubo 40 años de paz y de tranquilidad en todo Am Israel. La gente volvió en Teshuvá, se dieron cuenta que ellos, cuando iban por el buen camino, Akadosh Baruj Hu peleaba solos, no necesitaban ni siquiera pelear. El problema es cuando se desviaban del camino y hacían idolatría, ahí otra vez se levantaban el enemigo, y eso es lo que pasa siempre. Esa es la historia que se repite siempre en Am Israel. Cuando Am Israel está en paz, juntos en paz, y con la Torá, Am Israel está protegido. El problema es cuando otra vez se empiezan a alejar y otra vez no hay paz, es cuando otra vez se levantan. Es algo que ya está preparado para que Am Israel nunca se acabe. Y eso fue lo que dijo Shemuel Anabí. 40 años de paz hubo cuando estaba Deborah Neviá, hasta que después, al final, muere Deborah Neviá y otra vez el pueblo de Israel se empieza a alejar después. Pero estos 40 años fueron 40 años de alegría y de paz y de tranquilidad. ¿Y Judith en Hanukkah hizo algo muy similar? ¿Lo copió de Yael? También, sí, es otra historia en Hanukkah, sí, que pasó mucho después. Sí, sí, eso sí, exactamente. Pero eso fue otra historia, sí. Es tan importante. Sí, Porque salvó. Cuatro imaot estuvieron con ella. ¿Por qué? Justamente, porque ella fue la que terminó, porque pueden, mientras no, pueden matar al ejército, pero el general puede rehacer otra vez el ejército. ¿Cuándo se llama que se acabó ya todo el ejército? Cuando mataron al general. Y ella fue la que tuvo, y ella de casualidad, porque ella ni siquiera salió a buscarlo. O sea, de repente apareció en su tienda. Es lo que le dijo a Deborah. Pero no fue tan importante. Claro, mató al general. O sea, está bien, la guerra se ganó, pero faltaba el punto, el principal, faltaba matar al general. El general se escapa y luego rehace su ejército y vuelve otra vez. Era un general muy fuerte. Y a él acabó con todo. Cuando el ejército, porque no habían muerto todos, cuando el ejército escuchó que su general había muerto, y cuando el rey Yabín, que era el rey de uno de los 31 lugares de Kenan, supo que su general había muerto, ahí fue cuando se rindieron, ahí fue cuando ya perdieron la guerra, cuando ya se llamó que se rindieron, cuando mató, y a él así será. Fue algo increíble, impresionante, que con esta historia de Yael y Deborah, 2 mujeres salvaron al pueblo de Israel. Quiere decir que las mujeres también están en la historia de Israel. Si van a ver otras historias musulmanas o una historia cristiana, no figuran las mujeres. Dafka, justamente donde más se le da importancia, es en la Torá, y fueron estas 2 neviot, estas 2 shofetot, estas 2 juezas que salvaron al pueblo de Israel. Y este es el canto de agradecimiento. Y es un canto que fue con nebuá, un canto que fue todo con profecía, no fue un canto que inventó. En ese momento, ella con su esposo, los 2, empezaban a cantar juntos, algo que les salía solo. Era exactamente la misma letra y todo igual que le llegó la profecía, incluso de lo que estaba pasando en el palacio del rey Sisera. Esto es la historia.